Te voy a enseñar dos formas de hacer unas sweet potatoes en la freidora de aire que quedan suaves, jugosas y naturalmente dulces, no resecas o quemadas. Con solo una papa, como es tan grande, rinde mucho. También le dicen boniato, camote, batata. Las empecé a utilizar cuando me empecé a interesar por una alimentación más consciente y saludable y vi todos sus beneficios. Debe quedar bien pelada. Son un poco duras para partir, pero vale la pena el esfuerzo. Primero te voy a mostrar cómo las hago para usarlas como acompañante de platos principales y al final te muestro cómo las hago si las quiero como un snack saludable, solo agregando un ingrediente especial. Deben de quedar así, ni muy gruesas ni muy delgadas para que no se resequen y no se quemen tan fácil. Como salen bastantes, las hago en dos tandas. Yo prefiero usar un molde de silicona o de vidrio dentro del air fryer por dos razones. Una, para evitar que la comida esté en contacto directo con el teflón, y lo segundo es para mantenerlas húmedas. Voy a usar aceite de coco virgen porque así es más natural. Solamente vamos a usar una cucharada para la mitad de la papa y así el aceite le va a dar humedad y va a realzar el sabor dulce y le va a dar el tono dorado a la papa. Primero las pongo a 350 grados Fahrenheit por 10 minutos. Muchas personas piensan que la freidora de aire es solo para usar sin aceite, pero yo la uso es para no usar tanto aceite, sin cambiar el sabor o la textura. De esta manera nadie creería que se hicieron solo con una cucharada de aceite. Las volteo y les bajo la temperatura a 300 grados Fahrenheit para que no se quemen y así las voy haciendo cada 5 minutos por más o menos 20 minutos en total. Tienen muchos beneficios para la salud, tiene fibra, antioxidantes, vitamina A y ya están listas para usar como un acompañante de tu plato principal. Esta es una comida muy completa, tiene todo lo que necesitas y así te puede ayudar a calmar un antojo de un postre poco saludable al terminar de comer. Otra forma para hacerlas como un snack dulce y saludable es igual, agregamos aceite de coco y además un ingrediente maravilloso que vamos a agregar, la canela. Estas papas naturalmente no suben el azúcar tan rápido en sangre y al combinarlas con la canela, pues además de darles más sabor, va a ayudarnos un poco a equilibrar el azúcar. Y aquí nos ayudamos de una brocha de cocina para repartir bien la canela. Todo lo que yo comparto aquí es parte de mi experiencia personal, no es un consejo médico ni nutricional. Recuerden que cada cuerpo es diferente y si quieren hacer cambios en la alimentación, consulten con su doctor. Y hacemos el mismo proceso que el anterior. Y no saben cómo huele de rico, son un verdadero postre. Pruébalas y te aseguro que se te va a quitar un antojo de un dulce mucho más malo. Puedes echarle un poquito más de canela si lo deseas y mira cómo quedan de suavecitas y deliciosas. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más recetas fáciles y naturales y te invito a ver mi próximo video.